Hemos estado hace días conversando con Raúl Sor sobre esta situación que tiene en ascuas al mundo en estos momentos en torno a la invasión rusa a Ucrania, con todo lo que eso ha significado. Bueno, hoy Raúl anda más optimista. Él cree que puede haber un atisbo de algún tipo de diálogo si es que se dan determinadas condiciones que, bueno, yo parto de la base que tienen que satisfacer relativamente bien a ambos sectores. Y no estoy tan seguro, y por eso vamos a conversar con él, de que pueda beneficiar o no a Ucrania esta alternativa que ha germinado a partir de las conversaciones entre los rusos y Ucrania. Raúl, ¿cómo estás? Hola, sí, Fernando. Hay una lucecita al final del túnel y son muchos trascendidos. No hay ningún acuerdo formal, ciertamente no lo hubo en la reunión. Ahí vemos a Lavrov con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania. Oficialmente allí no se habló de ningún acuerdo, cosas muy menores, pero hay trascendidos de que se está labrando un acuerdo. De hecho, ambos países, en primer lugar Ucrania, como lo han señalado nuestros corresponsales allá, está sufriendo enormemente, pero también Rusia está teniendo el impacto en una serie de niveles, militarmente por la resistencia a los ucranianos, pero por la cantidad de sanciones, el cerco que se le está tendiendo a Rusia, que ha llevado al presidente Putin a que hable de que se le está declarando una guerra económica. Bueno, todo eso, la idea de las sanciones es precisamente forzarle la mano a Rusia que entre en negociaciones, que no va a ser tan fácil conquistar Ucrania. Y por otra parte, Rusia dice, lo principal para nosotros es que, en definitiva, para nuestra seguridad estratégica, es que Ucrania sea un país neutral. Ahora, en el detalle está el diablo, ahí mete la cola. ¿Qué significa neutral? Bueno, lo primero, obviamente, es que Ucrania renuncia a ingresar a la organización del Tratado del Atlántico Norte, a la OTAN. Y por lo tanto, ya Rusia no se sentiría tan amenazada. Automáticamente, los países miembros de la OTAN no podrían entrar a Ucrania, puesto que es un país que no es miembro de la alianza y no podrían estacionar allí misiles y otro tipo de armamento. Pero ser neutral no significa desarmarse. Hay países, por ejemplo, Finlandia, Suiza, que son neutrales y, claro, y tienen un gran arsenal y un arsenal muy moderno. A mí me tocó hacer un reportaje en Suiza sobre la compra de aviones F-18 de combate de Estados Unidos, y Suiza es un país pequeñito, pero siempre ha tenido dientes muy firmes, y eso fue en parte una consideración para que la Alemania nazi no invadiera Suiza, y consideraban de que entrar a Suiza iba a tener costo. Bueno, desde entonces, siempre, los suizos han tenido una neutralidad, pero eso no significa desarmarse. Y lo mismo Finlandia. Finlandia también tiene fuerzas armadas bastante potentes, y la Unión Soviética, antes de la Segunda Guerra Mundial, sufrió y no pudo realmente conquistar a Finlandia. De manera que para Ucrania, volviendo a la situación concreta, Ucrania podría armarse y tener un poderoso arsenal que fuese disuasivo sin que participase de una alianza. Y otro modelo posible es el que se dio con Cuba en 1962, en que, está bien, la Unión Soviética dijo, retiramos los misiles, pero queremos garantía de que la isla no va a ser agredida por Estados Unidos. Y Estados Unidos firmó compromisos con la Unión Soviética en que no iba a lanzar nuevas invasiones como la de Bahía de Cochino, no iba a tratar de tumbar militarmente al gobierno cubano. Y eso se fue respetado. Y se tomaron además una serie de otras medidas en Turquía, en fin. De manera que es posible encontrar un acuerdo de neutralidad en que Ucrania no ingrese a la OTAN, cumpla con el requisito que le exige Rusia, pero tenga todavía
bastante garantías de su seguridad a futuro. Ahora, perdón, Raúl, déjame hacerte una pregunta a ese respecto, porque se ha hablado mucho de esta idea de la OTAN de ingresar a la idea de Ucrania de ingresar a la OTAN. A ver, si es que no es por el paraguas protector que ofrece la OTAN a todos los países miembros, ¿cuál es la razón por la cual se quiere entrar a la OTAN? Bueno, la OTAN y la Unión Europea, uno es una asociación económica y la otra es una asociación militar. Ucrania está muy urgida por entrar y conectar su economía a Occidente. Ya, pero eso pasa por la Unión Europea. Eso pasa por la Unión Europea más que por la OTAN. Por eso te digo... Absolutamente. Por eso te digo, yo parto de la base que si Ucrania, tanto como Georgia, que también lo planteó, quieren entrar a la OTAN, saben de que eso genera una situación donde forman parte de una organización militar, que la organización militar tiene un credo de mosqueteros, digamos, todos para uno, uno para todos, y que a cualquiera que tocan, todos salen, y que eso implica despliegues de armamento en distintas partes. Bueno, eso, si es que ahora está diciendo vamos a declararnos neutral, no vamos a entrar a la OTAN, es exactamente lo que Rusia ha pedido desde el principio. Sí, pero sería una neutralidad distinta a la que los rusos estaban pidiendo o tenían en mente inicialmente. Para parafrasear a un grupo político en Chile, independientes no neutrales. Es decir, estos serían neutrales, pero no desarmados. Es decir, neutrales que podrían comprar su armamento y dotarse del arsenal que ellos estimaran conveniente, siempre y cuando no entrasen otras tropas y no hubiese un acuerdo de defensa mutua. Pero igual Ucrania podría tener, y ese es parte del debate que están teniendo en estos momentos, una capacidad defensiva muy sólida y buscar garantes internacionales para esta neutralidad. Es decir, que si esa neutralidad fuese violada, Rusia o Moscú tuviese claro siempre que esto iba a provocar una respuesta de los aliados, no necesariamente de la OTAN, pero de una serie de países europeos y de Estados Unidos, que serían hasta cierto punto garantes de esta neutralidad, esta nueva neutralidad. Por lo tanto, no ingresar a la OTAN es cumplir con un requisito que pide Rusia, pero Rusia también tendría que hacer algunas concesiones y aceptar. Por ejemplo, y eso es lo que se está discutiendo en estos momentos, ¿qué garantía podría tener Ucrania que no la van a agredir en el futuro? Y todo esto en una situación que nuestros corresponsales allá han señalado en forma muy gráfica, el sufrimiento que está teniendo el pueblo ucraniano, las grandes, es decir, la destrucción inevitable que traen estos conflictos, que la sufre, por cierto, el país sobre el cual se combate. También Rusia ha recibido algunos golpes, pero son golpes contra su ejército. No es lo mismo que te estén combatiendo en tus ciudades o en las puertas de tus ciudades. Por lo tanto, Ucrania tiene un estímulo muy poderoso para terminar con este conflicto, en el cual ya 2 millones de personas han salido del país, y que esto, digamos, uno se pregunta, aunque van a tener ayuda cuando termine este conflicto, ¿qué va a pasar con la economía ucraniana? Que, digamos, por lo menos va a tener un año en que prácticamente no van a haber cultivo, que sus exportaciones se van a ver muy disminuidas. Es decir, va a enfrentar una situación económica muy, muy precaria. Y el segundo punto, Fernando, que está, por supuesto, en las negociaciones, son los temas territoriales, donde también se dice que el presidente Zelensky estaría dispuesto a reconocer a las repúblicas del Donbass, que son mayoritariamente rusas, es decir, la lengua dominante es el ruso, y están muy vinculadas a Rusia. Y bueno, también la península de Crimea, donde la gran mayoría de la población es rusa, y según el plebiscito que hicieron, hay gente que disputa la objetividad del plebiscito, pero todo indica que el grueso, la gran mayoría de la población en
en la península era partidaria de pertenecer a Rusia, cosa que habían hecho hasta los años 50. De manera que, bueno, esto es todo lo que se está debatiendo, pero al parecer hay una mayor voluntad de ambas partes de hacer las concesiones que podrían llevar al término de este conflicto que a medida que vamos viendo las imágenes es absolutamente desgarrador. Ahora, no entiendo todavía, para serte franco, el concepto de neutralidad que se argumenta, entendiendo de que cuando Putin plantea que Ucrania es parte de Rusia, lo considera una especie como de apéndice vital de Rusia, y por lo tanto la neutralidad eventual que pudiera existir, lo único que se me ocurre es que esa neutralidad impida de que participe y sea parte de la OTAN, que es exactamente lo que Rusia estaba buscando cuando empezó a bombardear, que se retire que eche marcha atrás el intento de ser parte de la OTAN. Y de acuerdo a esta lógica lo estaría consiguiendo. Sí, efectivamente, y bueno, es decir, la alternativa para Ucrania no es simple. Es decir, si sigue combatiendo, si sigue adelante y no encuentra una salida negociada, el nivel de destrucción, la cantidad de refugiados, el sufrimiento para su pueblo va a ser enorme. Y estas son informaciones que provienen desde Ucrania y hablan de que Zelensky sería el que quisiera hacer alguna de las concesiones o, digamos, satisfacer alguna de las demandas rusas a cambio de una seguridad de largo plazo que buscaría algún nivel de protección internacional sin ser miembro de la OTAN, pero puede conseguir mucho de los objetivos estratégicos que se había planteado Ucrania. Y si además a Ucrania le ofrecen un paquete para salir, un paquete económico, financiero, para salir de esta crisis y le facilitaran el ingreso a la Unión Europea, que es un proceso muy lento y muy trabajoso, es decir, muy burocrático, te exigen muchas garantías y características, pero el impacto emocional de este conflicto a lo mejor va a acelerar esos procesos. Bueno, Ucrania podría salir no tan magullada y en relativamente buenas condiciones para su economía y para su pueblo, y con la pérdida naturalmente de las repúblicas del Donbass, y bueno, ya perdió la península, es decir, está ocupada por los rusos, y yo no creo que nadie realmente en Ucrania tenía la esperanza de que iban a evacuar, que iban a sacar de allí las tropas rusas, que están ya muy afincadas. Sí. Bueno, vamos a tener que seguir viendo cómo avanza o evoluciona esta situación, porque hay giros que se están dando y por lo menos hay novedad en ciertas posibilidades que no se veían hasta hace 5 o 6 días atrás, digamos. Exactamente, eso yo creo que lo ha sintetizado muy bien. O sea, tampoco hay que cantar victoria para nadie. Todavía este es un proceso que puede tener muchas vueltas, pueden pasar muchas cosas, pero por lo menos se comienza a vislumbrar una salida. Vamos a tu libro, Raúl. Muy bien. ¿Dónde estoy? No te lo estoy preguntando a ti, así se llama el libro. Es un libro de Bruno Latour. Sí, claro. Bruno Latour es... ¿Perdón? No, Bruno Latour es uno de los probablemente pensadores franceses más notables en términos de la sociedad y la civilización y los cambios y todo lo demás. Exactamente, es un filósofo muy connotado, sí. Y su reflexión es una reflexión filosófica y está escrito en una forma muy peculiar, porque a lo largo de todo el libro, muchas veces en las obras, tú ves alguna metáfora o se hace un símil con otra obra, pero todo el libro está recorrido por la Metamorfosis, el libro de Franz Kafka. Sí. Y él lo que plantea allí es que como en el libro Kafka, el individuo, el personaje central, Gregor, se convierte en esta barata, en este insecto, y cómo aprende a vivir con eso y se adapta. Lo mismo está pasando con los seres humanos y cómo nos estamos adaptando al cambio climático y cómo cada vez vivimos de una manera más
influida por la tragedia, el desastre ambiental que nos enfrenta en todo el planeta. Y él va recorriendo distintos aspectos de esta situación, desde el psicológico, que es la adaptación que tenemos los humanos a situaciones cada vez más críticas, cómo nos mentimos, es decir, nos engañamos, de no, esto de alguna manera vamos a salir del brete, y así sucesivamente va enfrentando en una docena de capítulos las distintas situaciones y cómo la Tierra, en forma gradual, se está haciendo cada vez más inhabitable. Por lo tanto, es un libro profundamente ecologista. Es complejo, si tú no has leído La Metamorfosis, yo la leí hace mucho tiempo. Sí, yo era lectura obligada en el colegio, digamos. Exacto, cuesta, claro, y uno va recordando a medida que él va avanzando, y a veces calza y otras veces no calza, pero ciertamente es un libro interesante, que inspira. Hace pocas concesiones en el sentido de que de referencia, y no tiene pies de página, no tiene, por ejemplo, cuando él cita una obra, simplemente alude a ella, pero no te explica nada sobre qué trata la obra, sino que supone que tú tienes suficiente cultura como para entender de qué se trata. En ese sentido lo encontré un poco académico, sí, con pocas concesiones para el público leco. Pero fíjate tú que es interesante lo que tú planteaste de cuál es la analogía que hace Bruno Latour, tomando la metamorfosis donde se produce esta situación donde una persona se empieza a convertir en un insecto y de a poco uno podría decir que al principio pero pelea, reclama, no puede entender y poco a poco empieza como a adaptarse a su nueva situación, que es un poco la idea, si tú quieres, la idea de esta que ha sido muy referida por otras circunstancias, la idea de esta rana o sapo que tú pones en un agua hirviendo y que, al principio donde él está, el agua sube de su capacidad calórica, no se da cuenta ni tiene conciencia de que eventualmente puede morir quemada. Y empieza como a acomodarse a la situación y a ser parte de eso hasta que finalmente muere. Bueno, esta idea ha sido conversada por varios autores en estos días, que si es que uno empieza a normalizar los sucesos del cambio climático y la falta de agua y qué sé yo acá allá, porque siempre va a salir de otro lado y va a haber algún inventor dentro de 10 años que nos va a sacar del problema. Bueno, finalmente tú te adaptas a una situación donde el resultado puede ser, en términos ya muy extremos y bastante literarios, si tú quieres, encontrar dentro de muchas décadas más al último sobreviviente justo antes de morir. Claro, y por ejemplo, lo vemos en Chile, va faltando el agua y decimos, bueno, pero se va a poder desalinizar, siempre vamos a poder surtirnos del agua del mar, esto está avanzando, siempre hay la naturaleza humana, ya que estamos hablando de un filósofo, sí, es optimista, quiere encontrar una solución, pero justamente el libro trata de que por más que nos acostumbremos al bicho, y la familia es la primera en normalizarlo, ¿no? En la metamorfosis, la familia se acostumbra, al principio no dejan entrar a nadie al departamento, que nadie se entere. El muchacho Gregor se convirtió en un bicharraco, pero después, bueno, sí, es normal y los afectos siguen. De a poco se transforma en un libro común, inspirador, sí. No es simple. Bueno, vamos a verlo entonces, Raúl. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Muy bien, viejo. Hasta la próxima semana. Chao. Chao, chao.